Bien, el apasionante mundo de la electrónica digital nos lleva pues a la parte más emocionante. No tendría sentido de ver compuertas, ver ecuaciones, ver minimizaciones, ver esto, aquello, si no tiene un sentido, una razón, una utilidad. Entonces, aquí vamos a ver o apreciar la utilidad que esto tiene. Por ejemplo, ya esto es en el mundo laboral, en el mundo real. Aquí tenemos una banda transportadora en donde vemos que hay una serie de botellas. Algunas botellas van en perfecta posición, otras quedaron atrapadas entre dos botellas y pareciera ser que van levitando en el aire. Otras van inclinadas, otras van acostadas. Y dentro de nuestro objetivo, el empresario nos dice, necesitamos, en lugar de tener una persona que esté retirando las botellas, necesitamos que haya un sistema automatizado para retirar las botellas que están mal posicionadas. Entonces, para eso, pues vamos a involucrar dos sensores. Un sensor que está sensando más o menos el buchito de la botella y otro sensor que está sensando la parte baja de la botella. Y obviamente un pistón que cuando los sensores le informan al pistón que la botella va mal posicionada, le avienta el pistón un trancazo para sacarla de ahí. Entonces, pues claramente tenemos que nosotros hacer nuestra tabla funcional en el entendido que los sensores son como las señales de entrada, sensor 1, sensor 2, y el pistón es como la señal de disparo o de salida, pistón 1. Así que aquí tenemos las combinaciones de los sensores 00, 01, 10 y 11, que ya sabemos son las combinaciones normales o típicas. Si el sensor 1 avienta un rayo y ese rayo choca con el objeto y regresa al sensor, él va a sentir un 1. Pero si el sensor 1 avienta un rayo de luz y ese rayo de luz se va y se pierde y nunca regresa, el sensor 1 sabe que ahí no hay ningún objeto. Así igual el sensor 2. Por tanto, si tenemos 00, ningún sensor observa información, eso quiere decir que no hay botella. Y si no hay botella, pues el pistón no tiene por qué trabajar, por qué dar el trancazo. Porque lo daría al aire, porque no hay botella. Pero si nosotros tuviéramos esta condición, sensor 1 dice que sí sensa. O sea, él dice que sí está sensando. Y el sensor 2 dice que no está sensando nada. Si el sensor 2 no sensa y el sensor 1 sí sensa, quiere decir que la botella está levitando. Aquí me equivoqué. Se supone que esta está levitando, ¿verdad? Es como si la botella fuera de esa manera, porque el sensor 1 sí, al sensor 1 dice que no sensa. No, sí está bien. Sensor 1 dice que no sensa y sensor 2 dice que sí sensa. Entonces la botella va caída o va inclinada. Y si la botella va inclinada o va caída, obviamente el sensor 1 no sensa, pero el sensor 2 sí. Entonces, como si va en mal posición la botella, pues el pistón tiene que arrojar un 1 para retirar esa botella. El siguiente caso es cuando nosotros vemos que el sensor 1 sí sensa y el sensor 2 no sensa. Entonces, por aquí por abajo está pasando la señal de sensor 2, por eso no la sensa. Y el sensor 1 pues tiene la manera de estar sensando la botella. Es decir, la botella va como quien dice, como levitando. Eso también es mal posición y el pistón tiene que retirar de ahí esa botella. Y el caso último es cuando la botella va perfectamente bien posicionada, que el sensor 1 y el sensor 2 detectan la información. Ahí el pistón la deja pasar, porque es el objetivo, dejar pasar esa botella. Entonces de aquí, por vía min-términos, podemos sacar la ecuación, que sería S1 negado por S2 más S1 por S2 negado. Esta sería nuestra ecuación. Y ya apreciaron ustedes que esto que tenemos aquí es una compuerta AND o multiplicación. Entonces, si quisiéramos hacer el circuito digital, nos quedaría así. S1 es nuestro sensor. Dice que primero iría a un inversor y después va el S2, junto con el S2 va a una compuerta multiplicación, que es una AND. Y estos dos es al revés. El sensor 1 va directamente a la entrada y el sensor 2 va a través de una inversión, y estos dos van a una compuerta AND. Y estos dos se juntan aquí
y nos llevan a una compuerta suma de aquí a aquí. Sería una compuerta suma. Ahí tendríamos nuestro circuito digital. Tenemos el problema, tenemos la tabla funcional, la ecuación y el circuito digital. Todo lo tenemos ahí. Aquí tenemos otra escenario en donde se ve que el objetivo es taponar un producto. Y como queremos taponar un producto, bueno, pues habrá un pistón para presionar y tapar la tapa a esa recipiente. Pero hay un sensor que está sensando el movimiento de esta plataforma. Si la plataforma se mueve, pues entonces el pistón va a dar el trancazo y probablemente se resbale. No es prudente. Necesitamos tener un sensor que nos determine que la charola está fija, está firme. Número 2, tenemos otro sensor que nos determina la posición correcta de ese producto. Y número 3, tenemos otro pistón que nos determina el peso adecuado, que ha sido ya llenado de manera adecuada ese componente, esa botella. Y tenemos otro cuarto sensor que nos determina que sí existe la tapa. Si todas las condiciones se dan, entonces tenemos que darle el trancazo para que el pistón, ¿verdad? Para que el pistón taponee. Entonces vamos a analizar nuestro sistema. Son 4 sensores y nuestro pistón. Sensor 1, sensor 2, 3, 4 y el pistón. En el entendido que nosotros queremos que el sensor 1, este que está aquí, nos arroje un 0. Nos va a arrojar un 0 para cuando la plataforma esté parada. Cuando esté parada nos va a arrojar un 0. Este otro nos va a arrojar un 1. Cuando hay producto nos arroja un 1. Este otro nos va a arrojar un 1 si el peso es adecuado. Y este nos va a arrojar un 1 si la tapa existe. Entonces yo quiero esta combinación que estamos viendo aquí. Vámonos por partes. Dice que el sensor 1 tiene que estar en 0. Bien, yo me voy al sensor 1 y todo esto que está aquí es las condiciones cuando el sensor está en 0. Pero me dicen que el sensor 2 también tiene que estar en 1. Entonces, sensor 1 en 0, sensor 2 tiene que estar en 1. Entonces me están hablando de esta posición nada más, de esta posición. Ya los otras 4 ya no son posibles porque tiene que estar el sensor 2 en 1. Entonces va a ser estas posiciones nada más. Pero luego me dicen que el sensor 3 tiene que estar también en 1. Entonces el sensor 3 tiene que estar en 1. Entonces me están hablando de esta posición, de estas dos combinaciones. Y por último me dicen que el sensor 4 tiene que estar en 1. Entonces claramente me están informando que es esta combinación la que les interesa. Y entonces aquí el pistón tiene que dar una activación. Todo lo demás pues es 0. Todo lo demás es 0. Ahí lo tenemos. Entonces la ecuación resultante de aquí sería igual a S1 negado por S2 por S3 por S4. Así lo estamos viendo. Entonces, ¿cómo sería esto? Bueno, pues tendremos los 4 sensores. 1, 2, 3, 4. Sensor 1, sensor 2, sensor 3, sensor 4. Pero este va a un inversor. Y la salida del inversor, este que tenemos aquí, un inversor. Y estas 4 van a una compuerta AND. Y este sería nuestro circuito que nos resuelve el problema. Ahí lo tenemos. Vámonos con el último que vemos aquí, de los 3 ejercicios. Aquí este es un vehículo. Para que el carro encienda, para que el carro dé la activación o encienda, para que haga marcha, este obviamente dice, el sensor 1 está detectando que el interruptor de encendido ha sido girado. El sensor 2 está detectando que las puertas estén cerradas. En un vehículo, cuando las puertas están cerradas, envía ceros. Obviamente el interruptor, cuando esté cerrado, va a enviar un 1. Y por último, queremos averiguar que el chofer, el cinturón de chofer, esté abrochado. Son las condiciones, al menos las condiciones. El cinturón de chofer debe estar abrochado, y para nosotros verificarlo tenemos un 1. Entonces vamos a analizarlo. El switch 1, el sensor 1 debe estar en 1. Entonces nos están hablando de esta posición. Aquí es las posiciones en donde S1 es 1.
pero nos dicen que ese 2 debe estar en 0. Entonces ya nomás nos están hablando de estas posiciones. Y aparte nos dicen que ese 3 tiene que estar en 1. Entonces nos están hablando específicamente de esta condición. Y esta condición dice que va a dar la activación. Todos los demás casos pues son ceros. Entonces de aquí nosotros podemos fácilmente deducir que la ecuación resultante es S1 por S2 negada por S3. Y ahí tenemos. Ahora tenemos nosotros 1, 2, 3. Tenemos una compuerta AND, porque es una multiplicación, es S1, S2 y S3. Pero en S2 debe de haber un inversor. Esa sería ahora nuestra solución para este circuito. Entonces, en el escenario del mundo real, vamos a ver entonces las compuertas van a estar sometidas a condiciones muy especiales. Por ejemplo, vamos a ver el siguiente fenómeno, que es un fenómeno que se va a presentar en X escenarios. Por decirlo, aquí tenemos nosotros un inversor y aquí tenemos nosotros una compuerta AND. Ahí está. Y vamos a suponer que le estamos inyectando ahora aquí señales. La señal 1 y la señal número 2. Pero resulta que la señal 1 que está entrando aquí es una señal que está sensando, por ejemplo, la llanta de un vehículo. Y si está sensando la llanta de un vehículo, vamos a imaginar que cada cierto tiempo nos proporciona un 1. Nos proporciona un 1, nos proporciona un 1. Ahí está. Y en ese mismo instante, en el 2 estamos metiendo otra señal. Pero resulta ser que la señal, a lo mejor, está detectando alguna condición distinta. Y vamos a decir que la señal está detectando esto. La señal 2 está proporcionando una señal que está así. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que va a salir ahí? Bueno, vamos a verlo. Fíjense, primero para estos casos lo que tenemos que hacer aquí es proyectar esta señal hasta acá. En este pedacito aquí, esta señal tiene un 1, si se fijan ustedes, y esta otra señal también tiene un 1. Ya el hecho de que aquí tenga 0 y aquí tenga 1 no me interesa, porque a lo mejor la compuerta nos va a dar una condición distinta, ¿eh? Ahí lo vamos a apreciar. Aquí lo que vamos a apreciar más bien es que esta señal está entrando al inversor, y la señal que va a salir del inversor va a ser una señal, la voy a proyectar aquí abajo porque a lo mejor es la parte más importante. Aquí le voy a poner que esta es la salida del inversor. O sea, la salida del inversor, antes de empezar a analizar nuestro circuito, vemos que aquí hay un inversor. Entonces esta salida que tenemos aquí, esta señal en realidad ya invertida, saldría así. Aquí tendríamos nosotros más o menos las líneas proyectando la parte de arriba. Si aquí es un 1, en el inversor va a salir un 0. Lo voy a pintar con otro color para que se alcance a apreciar. Aquí es un 0. Si aquí es un 0, aquí es un 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Pero como está entrando un inversor, pues va a salir, en lugar de 1 va a salir un 0. En lugar de 0 va a salir un 1. Va a salir un 0. Va a salir un 1. Va a salir un 0. Un 1. Va a salir un 0. Aquí tendríamos entonces la señal del inversor. Esta señal que tenemos aquí es la que está saliendo del inversor. Esta señal. ¿De acuerdo? Y esta otra señal que tenemos aquí, ya sabemos que esta otra señal es la señal que está entrando a esta patita. Entonces aquí está entrando esta señal. Entonces esta señal entra en inversor, se invierte, sale así. Entonces la pregunta, ¿qué es lo que vamos a obtener en la salida? Bueno, pues vamos a verlo. Se hace un análisis y se detecta qué es lo que va a haber en la salida. Por ejemplo, vamos a ver las condiciones en que aquí tenga 1 y abajo tenga un 1, y vemos que nada más está en esta partecita. En esta partecita tenemos nosotros, tanto arriba como abajo tenemos un 1. Vean, aquí en este pedacito tenemos un 1 y aquí tenemos un 1. Entonces en la parte de abajo, como es una compuerta AND, 1, 1, si entra 1, 1, la salida va a ser 1.
Nada más en este pedacito vamos a tener señal de salida. Y luego, ¿en qué otro momento hay 1, 1? Bueno, en este otro momento, si se fijan ustedes aquí en este momento, ¿verdad? En este momento, si lo proyectamos hacia abajo, aquí en este momento también vamos a tener un 1. De este punto a este punto tendríamos un 1. ¿Por qué? Porque arriba hay un 1 y aquí hay un 1. Esta es la señal que está entrando aquí y esta señal es la que está entrando realmente ahí, aquí en esta parte. Esta señal que tenemos aquí es la que está entrando aquí, porque es la señal invertida. Entonces estas dos señales ingresan a la compuerta y la pregunta es, ¿qué es lo que va a salir? Pues lo que va a salir es esto. Entonces esta sería salida de la AND. Entonces estos son circuitos más complejos en donde tenemos señales que están variando y esas señales se intercalan y de esa manera podemos nosotros hacer circuitos muy importantes, trascendentalmente importantes para dar solución a problemáticas. Problemáticas en donde hay elevadores, en donde hay movimientos de bandas, en donde hay escenarios completamente distintos. Entonces, esta esencia que tenemos aquí es muy importante que la entiendan. Obviamente, si nosotros hubiéramos tenido un circuito distinto a pues las condiciones de las señales tendrían que ser distintas. Así que, pues eso es básicamente por donde va la situación. Aquí lo vamos a dejar.